Hola familia, bienvenidos una vez más a una nueva lección, a una nueva clase. En este día vamos a estar viendo el capítulo 8 que dice: Estoy en Cristo, ¿quién soy en Él? Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver lo que nos dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este capítulo vamos a estar reconociendo la importancia de apropiarnos de nuestra identidad en Cristo como condición para experimentar una relación íntima con Él. En Efesios 1, versículo 13 y 14, la palabra de Dios afirma que nosotros hemos sido sellados, ¿no?, bajo la unción del Espíritu Santo, como evidencia de nuestra posición ahora delante de Dios. La Biblia dice que Él nos ha dado como garantía su presencia permanente en nuestras vidas. Cuando nosotros nos hemos arrepentido, recibimos el llamado de Dios y hemos sido sellados en Cristo. El término sellar en el Nuevo Testamento implica seguridad y protección. Actualmente lo usamos ¿para qué? Para aportar algo de interferencias e influencias externas. Sellamos las ventanas y las puertas para impedir que el enemigo entre, ¿no?, que entre algún aire que nos impida mantener esa intimidad con el Señor. Sellamos la correspondencia y también cuidamos y sellamos los alimentos. Sellamos los techos y hasta sellamos los muebles para que el polvo u otros agentes no dañen la madera. Por supuesto, en nuestra sociedad occidental no pensamos en sellar a la gente, pero la escritura, si se la usa como ese símbolo de identificación y permanencia, quiere decir que nosotros somos sellados porque le pertenecemos a Dios. En los estudios de los eventos futuros que anticipa la escritura se dice que muchas personas serán selladas o marcadas porque recibirán una protección sobrenatural del caos que les rodeará en los tiempos, ¿no?, de la tribulación. Hoy en día, en lugar de recibir una marca física, se nos ha concedido ser sellados bajo la unción del Espíritu Santo como garantía de las intenciones divinas de preservarnos para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Efesios 4:30. Cuando Dios nos ve, Él ve al Espíritu Santo en nosotros. La presencia del Espíritu Santo es un recordatorio espiritual de la promesa divina de completar la obra que ha comenzado en nosotros. Es una señal al mundo espiritual de que le pertenecemos a Dios. Y como pertenecemos al Padre, el Espíritu Santo estará aquí en nosotros para demostrar que le pertenecemos completamente. Cuando el Espíritu Santo entró definitivamente para quedarse. No se irá a ninguna otra parte. Y eso es lo que tengo que entender, el significado de ahora, de la posición que nosotros tenemos delante de Dios. Pero ¿qué significa estar en Cristo? La respuesta es muy sencilla. Estar en Cristo es permanecer unidos a Él, a una relación vital. Es la relación del discípulo con su maestro, del siervo con su Señor, de la esposa con su marido, del cuerpo con la cabeza. Jesús mismo ilustró esa representación mediante la doble metáfora de la vid y los pámpanos. Eso está en Juan 15. La unión de sus discípulos con Él de tal naturaleza que es tan íntima y eficaz, que la virtud y el poder de su espíritu fluyen al espíritu de cada uno de ellos, capacitándolos para llevar fruto que glorifique al Padre. Juan 15 del 5 al 8. Así, vivificados por la savia de Cristo, los creyentes permanecen en Él y las palabras que Él les ha dado permanecen en ellos, iluminando y moldeando su vida. Y es entonces cuando se abren de par en par las ventanas de los cielos, las puertas a la oración, con sus ilimitadas posibilidades. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Eso está, ¿no?, en Juan 15. Dentro de los diversos modos de expresión relativos a la unión con Cristo que utilizó Pablo, ninguno es más importante que las frases en Cristo, ¿no?, en Cristo Jesús y en el Señor. Un erudito ha encontrado 240 veces esta expresión en Cristo en las epístolas de Pablo, lo que deja clara la importancia de la unión con Cristo a su pensamiento paulino. Denota simplemente la pertenencia a Cristo, estar unidos a Él y a los hermanos. Cristo es visto en cierto sentido como ese habitáculo o lugar de morada del cristiano. En primer lugar, las frases fueron usadas por Pablo para expresar lo que Dios ha hecho, está haciendo o hará en Cristo. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:16, Gálatas 2:4 y versículo 17, y así vamos a ver también en Romanos 3:24, 6:11, ¿no?, y 23, y en el capítulo 8, 1 y 2. En segundo lugar, las frases fueron empleadas para expresar actitudes y acciones cristianas, como lo vemos en 1 Tesalonicenses 3:8 y en Gálatas 3:26, ¿no? En tercer lugar, fueron usadas en peticiones y exhortaciones realizadas por Pablo a sus lectores, 1 Tesalonicenses 4:1 y Romanos 9:1. Un cuarto uso de las frases se refería a los compañeros creyentes y obreros de Pablo, 1 Corintios 3:1 y 4:10. En quinto lugar, Pablo utilizó estas frases para transmitir el concepto de la solidaridad unificadora de los creyentes, ¿no? Los teólogos del siglo XX que han insistido que en Cristo confiere también el significado de estar en el cuerpo o la iglesia de Cristo, pueden encontrar sustento en el cuarto y quinto uso de las frases, pero apenas en los otros, ¿no?, lo podrán ver. También en sexto lugar, las frases fueron usadas por Pablo ocasionalmente con respecto a la vida familiar. Pablo también escribió que Cristo está en los creyentes o los discípulos, ¿no? Y este uso de Pablo puede ser comparado con el de la alegoría de la vid verdadera que vemos en Juan 15, versículo 4. Pablo expresaba también la unión del creyente con Cristo por medio del uso de verbos griegos antecedidos por el prefijo sun, con, que denotan una acción verbal compartida. Ocasionalmente el prefijo no es acoplado al verbo y funciona como una preposición, como vemos en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, ¿no? Los creyentes colosenses habrían muerto con Cristo a los espíritus elementales del mundo. Eso lo vemos en Colosenses 2:20. A los creyentes de Roma, el apóstol declaró que por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte. Eso está en Romanos 6:4. Del mismo modo que están muertos en delitos, Dios nos resucitó en Cristo Jesús, ¿no? Y aquellos que han resucitado con Cristo deben buscar las cosas de arriba. Si nosotros decimos que con Cristo hemos sido crucificados y ya no vivimos nosotros, y que ya hemos resucitado, que ya nos hemos levantado, que Cristo nos ha levantado, nosotros tenemos que comenzar a buscar las cosas de arriba. Esto debemos que entender las metáforas de mi unión con Cristo. Los hijos de Dios debemos ser verdaderos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecen juntamente con Él, para que juntamente con Él sean glorificados. Romanos 8:17 nos invita a que entendamos que para poder ser glorificados nosotros tenemos también que padecer cosas dentro de este mundo. Por lo tanto, según Pablo, los creyentes están unidos a Cristo en el sufrimiento, la muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Un tercer medio paulino de expresión de la relación íntima de los cristianos con Jesucristo eran las metáforas. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Tanto implícita como explícitamente, Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa.
¿no? Cristo es el único fundamento y las labores de los cristianos son el verdadero material de construcción. Dentro de esto vamos a ver unos textos también misceláneos, donde dice que otros pasajes paulinos dan a entender la idea de que una unión íntima con Cristo es la que otorga vida y fortaleza. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como nos dice Filipenses 1:21. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. El Evangelio de Juan, el concepto de la unión de los creyentes con Jesucristo, se expresa en este hermoso Evangelio, en un vocabulario variado y en varios pasajes. Comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre significa tener vida eterna, y asimismo permanecer en Cristo tal como Cristo permanece en quien come su carne y bebe su sangre. Las ovejas conocían al buen pastor del mismo modo en que él las conoce y oyen la voz del pastor y lo siguen. Esto lo vemos en Juan 6 y en Juan 10. Jesús prometió que cuando el Espíritu Santo fue dado a los creyentes sabrían que ellos están en Cristo y que Cristo está con ellos. Nos dice Juan 14:20. Ciertamente el Padre y el Hijo vendremos al creyente y haremos nuestra morada con aquel que ama y obedece al Hijo. Juan 14:23. En la alegoría de la vid verdadera y las verdaderas ramas que permanecen en la vid, o sea, en el Hijo, y la vid permanece en las ramas, eso lo vemos en Juan 15. Y así estas ramas llevan mucho fruto. Las ramas que no permanecen se marchitan, son recogidas y echadas al fuego. Jesús oró al Padre por la unidad de sus discípulos presentes y futuros, que también ellos lo sean en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Juan 17, 21, 23 y 26 y versículo 26. Cuando las verdades posicionales se mencionan en el Nuevo Testamento, por ejemplo en las epístolas de Efesios, el tiempo verbal en el que se presenta es presente, algo que el creyente ya tiene, ya posee y debería estar viviendo en esa verdad. Se puede saber con confianza que uno ha sido justificado, nacido de arriba, adoptado, perdonado, reconciliado, salvado, redimido y o liberado. Una respuesta afirmativa a esta pregunta nos conduce a la doctrina de la certeza. Estar en Cristo necesariamente implica un nuevo estilo de vida en nosotros. En Primera de Juan se indica 4 aspectos de esta evidencia. Primero, obedecer o guardar los mandamientos de Dios. En esto sabemos que nosotros les hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, versículos 3, 4 y 6. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Lo vemos en Primera de Juan 3, 24. Segundo punto, una vida justa. Si sabéis que Él, o sea Dios, es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido a Dios. Todo esto está en Primera de Juan, capítulo 2, 29 al capítulo 3, 6. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Victoria sobre el maligno como tercer punto. La epístola fue escrita porque sus destinatarios habían vencido al diablo, habían conocido al Padre y la palabra de Dios había permanecido en ellos. Primera de Juan 2, 13 y 14. Respecto de aquel que fue engendrado de Dios, puede decirse que el maligno no lo toca, mientras que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 18 y 19. Como cuarto punto, nos da una victoria sobre el mundo. La palabra mundo es utilizada en esta epístola no para referirse a todo el orden creado o a toda la humanidad, sino más bien a los seres humanos y a la sociedad humana que está en desobediencia pecaminosa contra Dios. Vencer al mundo, que es ciertamente una victoria por medio de la fe, le ocurre a todo el que ha nacido de Dios o al que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
La evidencia del amor de los hermanos cristianos, porque dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Primera de Juan 2, 10 y 11. Nosotros hemos pasado de vida a muerte porque amamos a los hermanos. Todo aquel que odia a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Mi necesidad de la presencia de Jesucristo en mi vida. Cristo vive en todo cristiano. Cuando alguien invita a Jesucristo a entrar en su vida y su corazón, Él entra y nos da todo su poder. La vida cristiana es más difícil, es humanamente imposible. Jesucristo es el único que la puede vivir. Él quiere pensar con la mente de usted, expresarse a través de sus emociones, hablar a través de su voz. Tenemos la seguridad que nunca le perderemos y tenemos la garantía de su eterna e incondicional compañía, como ya lo habíamos hablado en Romanos 8, 38 y 39. Cristo mismo es la esencia de la vida cristiana. Hay algo que hace del cristiano más que una religión, un sistema ético o un sueño estéril de algún idealista sentimental. Es algo que lo hace relevante para cada uno de nosotros como una experiencia contemporánea. Como punto 1 es el hecho de que Cristo mismo es la esencia de la fe cristiana. Como punto 2 es Él quien hace posible que dé resultado en nuestra vida. Y como punto 3, Él mismo es la fuerza dinámica que mueve a la gente a cumplir con sus demandas. Porque la vida de Cristo debe ser reproducida en nosotros. La vida cristiana es más que una vida cambiada, es más bien una vida intercambiada, en el sentido de que ya no es la nuestra, sino la de Cristo. Cuando recibimos a Cristo se da en nosotros la regeneración, una transformación, la cual consiste en que el Espíritu Santo planta en nosotros la vida de Cristo y nacemos de nuevo. Esta nueva vida crece y se manifiesta progresivamente en nosotros hasta ser un estilo de vida, como nos dice Gálatas 2:20. Jesucristo es el don de Dios, ¿no?, a través del cual suple todas nuestras necesidades. Él es la respuesta suficiente para toda necesidad, debilidad o deficiencia, ¿no? Él es la respuesta a toda necesidad humana. Eso está en Primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Jesucristo no desea ser nuestro ayudador. Él desea ser nuestra vida. No desea que trabajemos para Él, sino que le permitamos hacer su obra a través de nuestra vida. Solamente hay una vida que vence y es la vida de Jesucristo en nosotros. Una vida vencedora es aquella que da fruto y está lista para servir. Esta vida de fruto y de servicio es un modo de vida y se da solamente por la fe en Cristo. Nuestras obras son el resultado de su vida en nuestra vida. Dentro de eso vamos a ver cuáles son los beneficios de la presencia de Jesucristo en el cristiano. Los siguientes son algunos de los beneficios que nos muestra la presencia de Cristo en los creyentes. Primeramente, nos otorga vida eterna, como nos dice Primera de Juan 5, del 11 al 12. También trae poder y victoria, como nos dice Mateo 28, 20. También nos trae el don del Espíritu Santo, como está en Juan 14, 26. Sus recursos son nuestros recursos. Una vida nueva, la vida de Él en nosotros, como está en Colosenses 3, del 3 al 4. Y también nos trae perdón y liberación de pecados, como está escrito en la palabra en Romanos 8:1. Cuando invitamos a Jesucristo a morar en nuestra vida como Señor y Salvador, Él escucha nuestra oración y viene para quedarse, pero es necesario que le permitamos dirigir y guiar nuestra vida. El propósito es que Cristo habite hasta que seamos completamente formados, ¿no? Es decir, que nosotros seamos completamente hechos nuevos, conforme a la imagen y semejanza de su Hijo, hasta alcanzar esa plenitud. Para alcanzar esa plenitud es necesaria una dependencia consciente y constante de Cristo. No podemos llevar fruto a menos que permanezcamos en una unión vital con Él, como lo vemos en Juan 15,
¿no? En lo que dice en este pasaje de la vid y los pámpanos. Bueno, esta es lo que la clase de hoy nos trata de decir, quiénes nosotros somos en Él. ¿Quién es usted en la vida del cristiano? ¿Y qué beneficios trae, ¿no?, el mantener la palabra de Dios y obedecer su palabra? Tenemos que ver lo que el Señor nos está diciendo a través de la Escritura. La Escritura es lo que para nosotros es una ley, un manual en el cual nos dice cómo vivir y cómo obedecer en este mundo. Este es el mensaje, esta es la palabra, esta es la lección del día de hoy. Dios los bendiga, nos estaremos viendo en la próxima clase. Bye.